Permítame guiarle hasta el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 56. Leeremos hasta el versículo 58. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56 hasta el 58. Nuestro Señor dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En realidad, la complejidad de la persona de Cristo fue sin duda la causa que despertó en los judíos todo este odio, y que este es uno de los pasajes que en realidad nos deja ver esto. Los líderes religiosos del pueblo judío fueron quienes encabezaron este odio, y aun cuando en las escrituras ellos lo sabían muy bien, atestiguaba amplia y claramente acerca de nuestro Señor, de su condición, de su obra, de lo que Él vino a hacer. Fue tan abrumadora para el corazón de los judíos la obra de nuestro Señor, lo que Él hizo, que estos hombres terminaron entonces dándole la espalda y odiándolo. Y solo podemos afirmar aquello que afirmó Pedro en respuesta a la pregunta que le hizo el Señor, cuando Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, acerca de la pregunta de quién consideraban quién era Él. Y recordemos que el Señor le dijo como respuesta a esa afirmación: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que para poder comprender de alguna manera algunos aspectos de la complejidad de el ser de Cristo, solamente se da a través de la revelación que el mismo Padre hace al hombre. Pedro llegó a la conclusión de que él era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo que eso le fue revelado, que no fue producto de su iniciativa, de su capacidad mental o de un descubrimiento a lo que él había llegado, sino que el mismo Padre se lo había revelado. Así que si estamos estudiando un tema tan complejo como la cristología, el hecho de que abracemos como verdad algunos aspectos complejos de la misma no se debe a nuestras capacidades, sino que el Señor es quien hace que nosotros podamos comprender algo de la inmensidad del ser de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando estamos estudiando temas o doctrinas como la que tenemos por delante, que hemos venido desarrollando, no podemos hacerlo con un espíritu distinto, sino de humildad y de dependencia al Espíritu Santo. Debemos venir a estudios como estos reconociendo que en realidad nosotros dependemos del Señor para entender algo de nuestro Salvador. No por ser académicos, porque los académicos de la época del Señor crucificaron al Señor Jesucristo. No por tener grandes títulos, porque los títulos tampoco aportaron nada a la piedad para ese entonces. Entonces se trata de devoción, de buscar en humildad el entendimiento que solo el Espíritu Santo puede dar. Y estamos estudiando precisamente la cristología, que es la doctrina que más debates ha enfrentado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y debemos nosotros reconocer que dentro de todo el grupo, digamos, que están asociados de enseñanzas a esta doctrina de la cristología, específicamente estamos tratando la labor que Cristo vino a hacer como mediador. También debemos reconocer que estamos andando por un camino o transitando un sendero que no hemos sido nosotros los que hemos abierto de alguna manera este sendero. Ya otros han pasado por aquí. Es más, muchos lo han hecho mejor que nosotros. Y como muchos lo han hecho mejor que nosotros, nos conviene acercarnos a las enseñanzas de nuestros hermanos del pasado para comprender un poco, para ser guiados también en este estudio tan importante como es el estudio de la cristología. Es por eso que nosotros nos adherimos a la Confesión de Fe de Londres de 1689,
De ninguna manera pretendemos llamar a la confesión nuestra autoridad. Nuestra autoridad es solo la Escritura. Pero entendemos que ante el tema tan complejo que presenta la Escritura, nuestros hermanos del pasado nos han presentado maravillosos resúmenes de esta doctrina. Por ello, vemos entonces la confesión como una importante herramienta que presenta un resumen histórico de las doctrinas que han sido defendidas por nuestros hermanos del pasado y que debemos defender nosotros también ante las herejías el día de hoy. La confesión nos presenta un resumen entonces de todas las doctrinas que son vitales para la fe cristiana. De allí que estemos estudiando esto en forma sistemática como iglesia, para tener una mayor comprensión y memorización también de estas doctrinas. Lo estamos haciendo en una forma pausada. No estamos corriendo, sino que estamos tratando de ir capítulo a capítulo, párrafo a párrafo, para que al final usted pueda decir, yo soy bautista reformado, y saber por qué es así. Porque el conjunto de las 32 doctrinas que están encerradas en la confesión son toda una teología sistemática. Y todos nosotros debemos sentirnos obligados a tener una teología, y una teología sistemática, capaz de presentarse ordenadamente en una forma lógica y presentarles defensa de esa fe. Ahora recordemos los pasos que hemos dado, ya que creo que tuvimos un receso bastante largo de estas escuelas. Hasta ahora nosotros hemos estudiado junto a hemos tocado entonces 8 capítulos. El primer capítulo que tiene la confesión de fe tiene como título de las Santas Escrituras, en la que nuestros hermanos del pasado, desde el mismo inicio del primer capítulo, pretenden establecer cuál es la base de todo el estudio. Si vamos a hablar algo acerca de la doctrina, tiene que ser fundamentada en las Escrituras. De allí que sea el primer capítulo y esa necesidad. Es la base para todo nuestro estudio, las Santas Escrituras. Y eso está allí ampliamente desarrollado en este capítulo 1. Luego, después de ello, viene entonces como el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Y es necesario entonces conocer al Dios del cual vamos a estar estudiando a lo largo de todo digamos, sinnúmero de doctrinas. Por ello, después de hablar de la base del estudio, pasa a tratar entonces el ser de Dios y toda la inmensidad de lo que está en él. El tercer capítulo habla del decreto de Dios. Entonces, si usted ve bien, hay de alguna manera una progresión lógica en la confesión. Empezando por la base del estudio, el ser divino, y al pasar a hablar del decreto de Dios, hablamos del proceder de Dios, cómo obra Dios. Y empieza el capítulo 3 entonces diciendo que Él obra a través de un decreto en el cual están consignadas todas las cosas que van a suceder. Eso lo tratamos ampliamente en muchas escuelas. Después de ello pasamos al cuarto capítulo, que habla de la creación. De alguna manera entonces los puritanos, nuestros hermanos del pasado, hablan de cómo Dios obra universalmente a través del decreto, pero después en el capítulo 4 habla de cómo Dios obra específicamente en la creación, en nuestro planeta y con el ser humano. O sea, da una mirada hacia la parte específica de la creación. Luego de allí vimos el capítulo 5, que trata de la divina providencia. Y la providencia vino a ser entonces una doctrina muy importante para nosotros, puesto que antes de echar a andar el curso de la historia, nuevamente nuestros hermanos del pasado nos recuerdan que todo está en las manos del Señor, que no son las decisiones de los hombres, que no son los accidentes, que no son las casualidades, sino que Dios en todo momento está guiando o moviendo los hilos de la historia. Esos hilos de la historia se conocen como providencia. Bien. Después vimos el capítulo número 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Una antropología propia, cómo fue creado el hombre, y una amarteología propia, el pecado y sus consecuencias. Vimos ampliamente también este capítulo. De allí pasamos entonces al pacto de Dios, estableciendo primero
cómo el hombre tiene necesidad de salvación y esa salvación se presenta soberanamente por Dios en una figura llamada pacto de gracia. Allí tratamos entonces todos los pactos y ampliamente el pacto de gracia. Ahora, este pacto de gracia requería algo, que es lo que vemos en el capítulo 8. Requería un mediador, ya que hay un ofendido que es Dios y unos ofensores que es la raza humana. Entonces, para poder pactar se requería un mediador. En este caso, el capítulo número 8 nos habla entonces del mediador. Yo creo que de alguna manera, para ayudar un poco, está este resumen, y para aquellos que nos empiezan a acompañar desde el día de hoy, por lo menos que estén ubicados en donde nos encontramos, ¿verdad? Siendo entonces el capítulo 8 el capítulo en el que nos encontramos, yo quisiera dentro de también hacer un breve resumen. Hasta ahora hemos visto 6 párrafos de este capítulo llamado de Cristo el Mediador. Allí vimos en el párrafo número 1, y a cada uno de los párrafos tenemos por costumbre ponerles nombre con el propósito de memorizarlos, ¿no? En el primero vimos la ordenación del mediador. Estuvimos analizando cuándo ocurrió esto de darle a la segunda persona de la Trinidad el oficio de mediador. Eso lo vimos y decía el párrafo número 1 que fue antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Luego vimos el párrafo número 2 y le dimos como título su encarnación, que era una necesidad para ser mediador el que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. Si él iba a ser nuestro representante, pues tenía que ser también uno como nosotros, tenía que encarnarse. Luego el párrafo número 3 habló de la dotación, y allí estuvimos anotando de cómo el Espíritu Santo capacita entonces a la segunda persona de la Trinidad para realizar su labor estando él encarnado. Vimos todo lo que es la dotación para el oficio de mediador. Luego, en el párrafo número 4 le dimos el título La obra del mediador. ¿Qué fue lo que él vino a hacer en realidad? Y de hecho, ¿qué hizo en esa condición ya de encarnado? Luego vimos en el párrafo número 5 los resultados de su obra. Después de haber hecho todo eso, ¿qué consiguió él? ¿Qué consiguió? En el párrafo número 6, que fue el último que estuvimos anotando en la clase antes de este receso, estuvimos hablando de la extensión de los resultados de su obra. Y es que esos resultados que él obtuvo, ¿hacia dónde se comunicaron? Y está la pregunta que siempre se ha hecho de que si solo a través de la obra de Cristo y su muerte se consigue salvación, entonces ¿qué pasó con los cristianos, los hermanos, los judíos, todos los hombres del pasado, aquellos que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces para ellos no hay salvación. Estuvimos hablando de cómo se comunica o cómo se extiende esos resultados hacia atrás y bajo qué elementos se presentó. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a entrar entonces en el párrafo número 7 y espero que haya servido este resumen. Este séptimo párrafo que vamos a estudiar hoy es pequeño y pareciera, si uno lo ve en realidad a grosso modo, si lo ve por encima, pareciera no tener razón de estar allí. No tendría por qué estar este párrafo aquí. Es como si regresara a algo que ya claramente se trató, como si presentara un aspecto de una doctrina que ya fue ampliamente tratada. Ahora, hago la pregunta, ¿cuál es esa doctrina? La unión hipostática. ¿En cuál párrafo se presentó la unión hipostática? ¿En cuál párrafo se presentó la unión hipostática? En el segundo párrafo, cuando se habla de la encarnación. Cuando se habla de la encarnación, hablamos ampliamente de esa unión hipostática. Cómo se encarnó, qué sucedió, cuál fue el resultado de la encarnación, todo lo que es la unión hipostática. Ahora, para recordar todavía aún más, ¿qué es la unión hipostática? ¿Qué es la unión hipostática? ¿Quién levanta la mano y me puede dar un resumen de lo que es la unión hipostática? Arnold.
Es la doctrina que enseña el cristianismo, en la cual se enseña que la naturaleza de Cristo es el resultado de la unión de dos naturalezas que habitan perfectamente en él, pero que no se mezclan, que es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hipóstasis significa naturaleza. De hecho, es un misterio porque no es fácil de comprender. Ok. Entonces hablamos de una persona que es Cristo, dos naturalezas, divina y humana. Y que esta unión no es por confusión, no es por mezcla, no es por deterioro, sino que las dos permanecen en una perfecta y en una absoluta armonía en una sola persona. De tal manera que nosotros podemos con toda seguridad afirmar que en Cristo, una persona, hay perfectamente dos naturalezas. Él es totalmente Dios y Él es totalmente hombre. Eso fue tratado ampliamente en el párrafo número 2. Nuevamente, cuando pasamos al párrafo número 7, toca un aspecto de esta unión hipostática que pareciera no entrar o no encajar en el desarrollo que ya está mostrando. Pero nuestro propósito es estudiar la confesión y ser, digamos, ordenados en la misma, familiarizarnos con ella hasta el punto que podamos comprender su contenido, reconocer el propósito por el cual se llevó a los puritanos a formular estos postulados. Así que todo lo concerniente con este tema vamos a tratarlo. Vamos a leer entonces el párrafo número 7 para adentrarnos a este tema en esta escuela. Aunque nuevamente el párrafo es corto y pareciera redundar en algunas cosas, pero es importante que también lo anotemos. Vamos a leer entonces el párrafo número 7. Mi hermano que tenga la confesión a la mano, por favor, puede leerlo aquí adelante, ¿verdad? Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Muy bien, gracias. Bien, decía que es un poco confuso, ¿no? Y también decía al comienzo, todo lo concerniente a Cristo es un poco confuso, pero es sumamente valioso el que nosotros podamos admitir eso. Cuán difícil es para nosotros comprender este tema que vamos a tratar el día de hoy, aunque ya lo hemos anotado y se debe comprender desde los ojos de la fe. El título que yo voy a proponer entonces para este párrafo en realidad no es de mi autoría. Este título lo propuso Juan Calvino, así que quiero presentarlo porque considero que es muy adecuado. Él escribió en la institución de la religión cristiana y escribió precisamente el título que quiero dar, voy a presentárselo, se llama La comunicación de propiedades en el mediador. Comunicación de propiedades en el mediador. La comunicación de propiedades en el mediador. Algunos teólogos después de Calvino cambian la palabra propiedades por lenguaje, la comunicación de lenguaje en el mediador. Puede usted elegir entre los dos. Yo en particular me quedo con lo que Calvino dijo, la comunicación de propiedades. Y creo que es necesario, puesto que pocos han escrito sobre este aspecto de la doctrina como lo hizo Juan Calvino. Así que vamos a analizar lo que el párrafo dice, que nuestro hermano leía hace un momento. Y al llegar aquí debemos nosotros entender cómo hay una comunicación de propiedades. Y creo que es muy precisa la confesión en señalar en la parte final de este párrafo, cuando lo acabamos de leer, ¿quién es el que presenta esta comunicación de propiedades? El párrafo dice que es la Escritura. Voy a leerlo nuevamente. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada una naturaleza lo que es propio de ella. Aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza.
Entonces está hablando la confesión y dice que quien está atribuyendo esta comunicación de la que pretendemos nosotros estudiar en esta mañana es la Escritura quien hace eso. Es la Escritura la que lo está haciendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Precisamente porque si no lo comprendemos, que es la Escritura quien está presentando esta comunicación de propiedades, podríamos nosotros señalar que en Cristo hay una ambigüedad o una transformación o una mutación. Y de hecho esto ha dado lugar a unas herejías. Entonces debemos ser muy precisos en quién está presentando esta comunicación de propiedades. Así que lo que vamos a tratar el día de hoy no tiene que ver con lo que ocurre en Cristo en cuanto a sus dos naturalezas. No tiene que ver con lo que la segunda persona de la Trinidad experimenta, y es algo que nuestra mente nunca va a poder entender, cómo una persona puede, o sea, cómo un ser, como una persona puede tener dos naturalezas y lo que él experimenta con dos naturalezas. Eso no es lo que tratamos nosotros de explicar en este párrafo. No es cómo él vivió su unión hipostática, sí, qué sintió él en su unión hipostática, sino cómo la Biblia presenta esa unión hipostática, cómo la Escritura muestra esa unión y un aspecto específico de esa unión. Entonces, la expresión comunicación de propiedades o comunicación de lenguaje fue formulada, como decía hace un momento, específicamente de propiedades por Calvino, en una refutación que él estaba haciendo al que fue considerado en ese momento un gran hereje llamado Miguel Servet, un teólogo español que negó la Trinidad y negó que Cristo fuese en realidad hombre y fuese al mismo tiempo Dios. Entonces, Calvino en ese momento, presentando toda la defensa ante este señor, Miguel Servet, presentó esta declaración de comunicación de propiedades con el propósito de informarle a él cómo interpretar algunos pasajes de la Escritura que podrían traer confusión si no se entiende la comunicación de propiedades. Espero que luego en el desarrollo de la clase podamos entender un poco más lo que estoy tratando de decir. Pero todo el meollo o el asunto se centra en la forma en que la Biblia presenta las naturalezas de Cristo. Y espero ser muy claro hasta aquí. Vamos a dirigirnos específicamente en cómo la Biblia presenta la unión hipostática. No lo que la unión hipostática es, ni lo que el mismo Cristo sintió en la unión hipostática o vivió en la unión hipostática, sino cómo la Biblia lo está presentando. Y cuando lo vemos así, entonces uno dice, bueno, este párrafo 7 sí tiene razón de ser. Esto no ha sido tratado hasta ahora por los puritanos en los párrafos anteriores. El párrafo de la confesión leído puede ser dividido y vamos a hacerlo solo en dos partes. Vamos a dividir este párrafo en dos partes. La primera división quiero llamarle la actuación natural de Cristo. La actuación natural de Cristo. Y esta parte puede verse cuando dice Cristo en la obra de mediación, hablando de lo que Él hace, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. ¿Qué es lo que está queriendo decir la confesión? Nos dice cómo Cristo en realidad actuó de acuerdo a cada naturaleza que poseía, que Él hacía como hombre lo que un hombre hace. Que Él hacía como Dios lo que Dios hace, que Él era en todos los sentidos hombre y que era en todos los sentidos Dios. Aquí no está presentando ninguna confusión en esta primera parte. La confesión entonces está diciendo, Cristo actuó en una forma natural según dos naturalezas. Él era todo lo hombre naturalmente y era todo lo Dios naturalmente. Recordemos que nosotros hicimos una explicación cuando hablamos de lo que era naturaleza, lo que es común a algo, lo que es propio de algo. Que cuando hablamos entonces de algo, lo que le es natural es lo que lo hace eso. Entonces, hombre es todo lo que a un hombre hace hombre. Por lo tanto, Cristo es todo lo hombre que debía ser, pero también todo lo Dios que debía ser.
Y en esta parte la confesión no pretende presentar ninguna ambigüedad, sino está diciendo que en él, en su realización de la obra mediadora, él hacía todo lo que es natural en sus dos naturalezas. Hasta aquí no hay problema. La segunda división que hay en el párrafo puede ser llamada la comunicación presentada. Y aquí es donde allí puede verse cierta confusión. Y es que nos presenta entonces la confesión que hay una comunicación entre las dos naturalezas. Dice, aunque, y es importante esto, la confesión dice, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de la naturaleza, algunas veces, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Lo que quiere decir es que algunas veces lo que es propio de la naturaleza humana se le atribuye a la naturaleza divina o viceversa. Pero nuevamente el énfasis es que la escritura es quien está haciendo eso. No que en Cristo suceda eso. Cristo no divinizó su humanidad o Cristo no humanizó su divinidad. Pero la escritura muchas veces atribuye a la divinidad actuaciones, aspectos y propiedades que son particulares de la humanidad de Cristo y lo hace también a la inversa. Para hablar entonces acerca de la humanidad, muchas veces lo hace desde la perspectiva de su divinidad. Y este punto en particular es la razón, o es, digamos, este hecho es la razón que ha tomado, o la bandera que han tomado algunos herejes para negar una de las dos naturalezas de Cristo. Pero nuevamente la confesión afirma claramente que esto lo está haciendo la escritura, no que ocurra esto en Dios. Los académicos han usado la ilustración del mismo hombre. Yo creo que es bueno. El hombre posee una esencia física y una esencia espiritual. El cuerpo es la parte ¿qué? Física, ¿no? Ahora, el cuerpo tiene propiedades particulares ligadas a la condición física, ¿no? Pero también nosotros tenemos una parte espiritual, alma o espíritu. El alma o espíritu también posee propiedades totalmente distintas a las del cuerpo, ¿no? Totalmente distintas. Entonces podemos hablar de un hombre que tiene propiedades físicas, pero que también tiene propiedades espirituales. Pero hablamos de ¿cuántos hombres? De uno solo, ¿no? Ahora, aún en nuestro propio lenguaje, en muchos casos atribuimos propiedades particulares de una de las esencias a la otra. Por poner un ejemplo, cuando una persona dice, mi corazón te extraña, ¿qué está diciendo allí? Está hablando de su corazón, entonces lo que bombea sangre, algo que es físico, el corazón extraña. En realidad el corazón no extraña. Se está refiriendo a su parte espiritual, su alma, sí, esa parte que siente, que experimenta todo tipo de emociones, eso es lo que siente, pero no decimos mi alma o mi espíritu, no, mi corazón te extraña. Entonces estamos atribuyéndole a la parte física algo que es propio de la parte espiritual. Esto es normal en nosotros, lo mismo ocurre con Cristo, la Escritura lo hace así. La Escritura presenta entonces aspectos de la divinidad de Cristo y muchas veces se le atribuye a la humanidad, pero la confesión dice que es en razón a la unidad, por el hecho de que son uno. Entonces hace esa comunicación de propiedades. En el caso de nuestro Señor, la Escritura algunas veces entonces se suscribe a describir a Cristo solo en su naturaleza humana. Y algunos han tenido problema con eso. Muchos pasajes hablan de él como hombre, estamos de acuerdo que sí.
¿Y cuántos no han tomado esos pasajes para decir, miren, él es solamente hombre? Porque Dios no tiene sed, porque Dios no durmió, porque Dios no puede morir en una cruz, porque Dios no tiene sangre. Y hay una cantidad de pasajes que hablan de él en su aspecto humano y solo lo ven desde esa perspectiva, desde su naturaleza humana. Pero también hay otros pasajes que lo ven a él solo desde la perspectiva divina. Y esto no quiere decir que lo uno esté negando a lo otro. En otros casos, ¿qué hace la Escritura? Presenta a los dos, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, en uno, y los muestra comunicando aspectos del uno en el otro, o la esencia del uno hacia el otro. Creo que debemos ya pasar a ejemplos bíblicos porque mira, los argumentos hasta ahora racionales y filosóficos quizás no alcanzan a convencer, y qué bueno que sea así. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver lo que Él dice en este pasaje. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es un pasaje muy importante, porque en el contexto nuestro Señor está discutiendo con los judíos, está discutiendo específicamente en el título que Él se está dando de su naturaleza humana. Ustedes saben muy bien que para referirse a su humanidad, el título que el Señor usó y que se usaba en el Antiguo Testamento es Hijo de Hombre, haciendo referencia a que no se estaba hablando de un hombre particular, alguien de naturaleza humana. Entonces, Él en esta afirmación está diciendo que Él, el Hijo del Hombre, humanamente hablando, bajó del cielo. Ahora la pregunta es, ¿Cristo bajó del cielo en su naturaleza humana? No, la respuesta es no. No, Él se encarnó, pero Él no, y es más, el pasaje dice que Él ya estaba en el cielo. ¿Él estaba en el cielo antes de su encarnación en su naturaleza humana? No, Él no estaba en el cielo antes de su encarnación en su naturaleza humana, sino solamente en su naturaleza humana. Él asumió la naturaleza humana en la encarnación y solo desde allí hasta la eternidad es humano. Antes de eso, solo estaba en la perfecta y completa y absoluta naturaleza divina solamente. Pero Él mismo está hablando de Él a referirse como Hijo de Hombre, diciendo que ya era antes y que estaba en el cielo y que bajó del cielo. El mismo Cristo entonces está haciendo comunicación de propiedades. Está tomando entonces a lo que es propio de la naturaleza divina y se lo está atribuyendo a la naturaleza humana. ¿Sirve el pasaje? Sí, ayuda a entender un poco entonces de lo que Calvino quiso presentar y la razón por la cual se declaró hereje a Miguel Servet, y por qué nosotros también debemos ser precisos en algunos pasajes y poder comprender que no hay ambigüedad en ello, o que no está hablando de que en él haya una mutación, sino en la forma en que se están presentando debido a la unión, hay una comunicación de propiedades. Entonces, él presenta este título de su naturaleza humana, aquello que fue tomado en la encarnación, pero nos dice claramente que el Hijo del Hombre bajó del cielo y que ya estaba en el cielo. Está comunicando a su naturaleza humana algo que se dio solo en su naturaleza divina. Primera a los Corintios 2:8. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está utilizando la expresión Señor de gloria, que es un título atribuido exclusivamente a Dios, y afirma que Dios murió en la cruz, que fue crucificado. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿puede crucificarse a Dios? No. ¿Pero qué está haciendo allí? Hay una comunicación de propiedades. Hay una comunicación de propiedades. Es atribuir a la divinidad las propiedades
de su humanidad. Las propiedades de su humanidad. Es la razón por la cual nosotros podemos claramente afirmar que Dios murió en la cruz por nosotros. Y que esto no sea malentendido, porque estamos comunicando propiedades. Es correcto afirmar que Dios murió en la cruz por nosotros. Es correcto afirmar ello. Pero en su sentido semántico, uno puede decir es imposible. Pero cuando estamos hablando de una persona con dos naturalezas, entendemos que hay una comunicación de propiedades. Al referirnos específicamente a que Cristo en su naturaleza humana fue el que murió en la cruz, pero no vamos a separar su naturaleza humana, su naturaleza divina. Y por ello entonces Pablo puede comunicar las propiedades al decir que Cristo, el Señor de gloria, fue crucificado. Entonces Pablo nos dice que crucificaron al Señor de gloria. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, que fue el pasaje con el que iniciamos esta clase. Juan 8, 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente la discusión se da dentro de su naturaleza humana, incluso le llega a decir: mira, que tú tienes tal edad. Y él está diciendo: no, yo soy antes que Abraham. Los judíos entendieron que Cristo hablaba de su humanidad. Cristo estaba hablando de su humanidad. Y él presenta entonces que él estaba antes de Abraham, que existía antes de Abraham. Y esto es algo que desde la naturaleza humana era imposible. Aun cuando se da en el marco de su humanidad, en realidad no se puede referir a la humanidad sino a la divinidad, sino que hay una comunicación en ella, algo que es propio a la divinidad se está comunicando a la humanidad. Hechos capítulo 20, versículo 28. Otro pasaje. Hechos 20, 28. Y creo que tenemos un número considerable de texto para hablar de comunicación de propiedades. Hechos 20, 28. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros hacemos comunicación de propiedades todo el tiempo cuando hablamos de la sangre de Cristo. Hablamos entonces de pasajes como esto, en lo cual la iglesia fue ganada por la sangre de Cristo, por la sangre de Dios. ¿Es eso posible? No. Pero es cierto, sí. Porque la Escritura lo presenta como atribuyéndole algo que es humano a la divinidad. A la divinidad. Y es muy común que hablemos de la sangre del Señor con poderes. Es muy común hablar de eso el día de hoy. Pero su sangre, ¿qué era? Era lo que la sangre es en un aspecto humano. La sangre que derramó el Señor no era una sangre divina. No era una sangre compuesta, digamos, por sustancias divinas. Eran humanas, totalmente humana. Era una sangre humana. Pero Pablo dice que esa sangre ganó a la iglesia. Está comunicando entonces a la sangre una virtud divina. Porque en él es que nosotros podemos encontrar esa comunicación de propiedades. Podría parecernos, si lo vemos así, una arbitrariedad el hablar de esta manera, pero recordemos que estamos señalando a una persona, que es solamente Cristo. Así como no nos es censurado a nosotros decir mi corazón siente, mi cabeza piensa, y en realidad nuestra cabeza no piensa. Pero nosotros todo el tiempo lo decimos. Mi cabeza piensa, mi corazón siente. ¿Y por qué nos es permitido hablar de esa manera? Porque somos una unidad de parte física y espiritual, unidad de alma y cuerpo. Cristo es una persona con dos naturalezas. Así que dentro de la unión hipostática, la confesión
establece entonces este apartado aquí en el párrafo número 7 para poder establecer de alguna manera una aclaración que podría llevar a algunos a malinterpretar algunos pasajes. Y afirma entonces que vamos a encontrar en la Biblia que la Biblia presenta muchas veces comunicación de propiedades. Cuando habla entonces de Cristo en su naturaleza humana, también le atribuye propiedades divinas y lo mismo hace con la divina. Creo entonces que esta afirmación es muy importante para nosotros a la hora de defender nuestra cristología y la unión hipostática. Cristo es una persona con dos naturalezas, pero una persona hasta el punto que algunas veces se presenta una de las dos naturalezas lo que es particular a la otra. Y eso es lo que quiso decir la confesión de fe. Entonces, que se afirme que Dios nació es algo que se entiende desde la comunicación de propiedades. Que Dios murió se entiende desde la comunicación de propiedades. Se trata entonces de atribuirle algo que es propio a una naturaleza a la otra. ¿Estamos claros, mis hermanos? Ok, preguntas entonces al respecto. Si todo está claro, entonces yo soy el que puedo hacer las preguntas. Sí, está bien. Bueno, entonces, nuevamente leamos el párrafo para terminar, el párrafo número 7, y reconozcamos entonces allí lo que pretende señalar la confesión. Y les decía, es un párrafo corto, es un párrafo que tiene una intención clara y es salvaguardarnos a nosotros del error. ¿Qué dice entonces el párrafo número 7? Nuevamente vamos a leerlo. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Está claro? Sí. Ok, bueno, entonces hemos hecho nuestra tarea el día de hoy. Tratar el párrafo número 7, que podría traer cierta complejidad al asunto. Sí, hermano. Que se utiliza en otras denominaciones cuando se dice María, Madre de Dios. O sea, dirían ellos, estamos hablando atribuyéndole con esa expresión ese tipo de... Y de hecho, estamos de acuerdo con la expresión María, Madre de Dios. Oh. Estamos de acuerdo con ello. Porque si nosotros solamente nos quedamos con el hecho de María, Madre de Cristo, hombre, en ese momento estaríamos negando su divinidad y separándolo. Estaríamos separándolo completamente. Por ello es correcto decir María, Madre de Dios, hombre. Esa sería la expresión completa, porque no estamos separando a Dios, en este caso, de su divinidad, ni estamos separándolo de su humanidad. Pero, y es precisamente las distintas herejías que se han dado en la historia han sido por defender solo uno de los lados. En afán de defender su humanidad, negar su divinidad, o en afán de defender su divinidad, negar su humanidad. Y debemos mantenernos dentro de lo que desde el comienzo decíamos, es un misterio cómo dos naturalezas pueden cohabitar perfectamente en una sola persona y que, bueno, pues solamente es en él, en nadie más puede ocurrir eso, solamente en él. ¿Sí? Ok. Bueno, mis hermanos, entonces dejamos este párrafo allí y nos queda solamente tenemos del 8 al 10 que por su contenido vamos a tratarlo, creo, en una sola clase. Entonces ya estamos para finalizar lo que sería el capítulo 8. No se pierda entonces de lo que sigue en esta enseñanza.